Hola, muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más. En este caso no es una práctica, sino que es un vídeo en el que voy a dar unas pequeñas nociones sobre cómo se hacen las conexiones eléctricas en nuestro proyecto, en el robot de cartón que estamos haciendo. Bueno, este vídeo lo he preparado con distintas escenas, me voy a poner en la escena 2, donde esta va a ser la escena principal del vídeo, donde me vais a ver a mí un poco más pequeñito, porque voy a dejar espacio para que veáis los montajes eléctricos que vamos a hacer. El objetivo, ya digo, es que aprendáis un poco a conectar los distintos componentes del circuito que vais a utilizar en vuestro proyecto. Sí que es verdad que nosotros lo hemos visto todo a nivel teórico, hemos hecho ejercicios, digamos, en el cuaderno, en la pizarra electrónica Jamboard, hemos hecho simulaciones en un programa online, pero es verdad que no hemos hecho todavía ninguna conexión real. Y eso es lo que vamos a hacer en el proyecto técnico, hacer las conexiones reales de esos componentes que hemos visto previamente en la teoría y en las distintas simulaciones con el ordenador que hemos hecho. Bueno, vamos a ver los distintos componentes que tenemos. Pues como siempre necesitamos una fuente de energía. Aquí la tenéis. Esta sería nuestra fuente de energía, que es una pila de petaca. Bueno, la pila de petaca ya sabéis que tiene dos terminales, ¿vale? El positivo y el negativo. En el caso de la pila de petaca, que suministra 4,5 voltios, el terminal positivo es el pequeñito, ¿vale? El más pequeño de todos es el terminal positivo. Y el grande sería el negativo. También tenemos pues distintos elementos que vamos a utilizar en nuestro proyecto, como pueden ser las bombillas con su portalámparas. Ahí las tenéis. ¿Qué característica tenemos que tener en cuenta en las bombillas? Las bombillas tienen siempre dos terminales. Por uno entra la electricidad y por otro sale, que son el casquillo metálico y ese botoncito, ese tornillito que tiene en la parte de abajo. Si yo quiero comprobar que una bombilla funciona, pues coloco el tornillo y el casquillo entre los dos terminales de la pila, de la fuente de alimentación, en este caso una pila, y fijaos que se enciende. Voy a probarlo también porque tengo aquí otra bombilla preparada con otro portalámpara distinto, que veremos también cuál es su diferencia. Me cojo la bombilla para comprobar si funciona, el tornillito y el casquillo a cada uno de los terminales y fijaos, se vuelve a encender. Vale, pues ya la hemos comprobado, las dos funcionan. Pero ahora tenemos que utilizar un portalámparas. ¿Por qué? Porque conectar los cables a una bombilla directamente, así como vienen, sería muy difícil. Necesitamos hacer una soldadura. Entonces, para hacer una soldadura tenemos que sacar el soldador de estaño, el hilo de estaño, calentarlo, etc. No es lo más recomendable, no es totalmente necesario. Pero para ello sí vamos a necesitar, para evitar la soldadura, pues estos portalámparas, que son una especie de soportes que venden también para, digamos, encajar aquí las bombillas y hacer el conexionado de forma más sencilla. Fijaos que os he preparado dos. Uno que tiene dos patillas y un tornillo en la parte central, como estáis viendo ahí en la cámara, y otro que tiene simplemente dos patillas. Pues bien, os voy a explicar los dos. En este de aquí, en el que tiene las dos patas y el tornillo central, los terminales son el tornillo central y una de las patas, cualquiera de ellas. Si yo cojo la bombilla y coloco la bombilla en el portalámparas, voy a intentar tocar el tornillo y una de las patas en los terminales de la pila y fijaos, se enciende. Y si lo hago con la pata contraria, exactamente lo mismo, el tornillo del centro. El tornillo del centro con una de las patas y la bombilla se enciende. Luego tenéis que tener en cuenta, para conectar con este sistema de portalámparas, que uno de los cables tiene que llegar a una de las patas y el otro al tornillo. ¿Cómo podemos poner aquí un cable? Pues tendríamos que pelarlo, ya sabéis, se quita la parte del aislante, se baja esta tuerquecita y entonces se enrolla el cobre y se aprieta la tuerquecita sobre el cobre para que no se salga. Y aquí exactamente lo mismo, meteríamos el hilo de cobre, le hacemos un pequeño nudo y sería suficiente. Luego tenemos el otro, vamos a colocar la otra bombilla en el otro portalámparas. Y fijaos que aquí solo tiene dos patillas, no tiene ningún elemento central. Esta última patilla, fijaos que sale de la parte del tornillito de dentro. Luego nosotros aquí tenemos que conectar a las dos patillas, los cables, para que se encienda la bombilla, como estáis viendo. ¿De acuerdo? Este sería incluso más sencillo. Yo, si podéis elegir, yo me quedaría con este, porque es más sencillo de conectar. Bueno, pues una vez que los tenemos, también podemos hablar del elemento de maniobra. Aquí tenéis el interruptor típico que se utiliza en muchos circuitos eléctricos. De estos hay varios modelos, ¿vale? Tiene dos posiciones estables, abierto y cerrado. Este concretamente lleva aquí en la parte lateral unos tornillos, fijaos, que vamos a tener que necesitar también un destornillador de estos o bien de estrella o bien un destornillador plano, pero de punta muy finita, de punta muy chiquitita, porque son tornillos muy pequeños. Estos tornillos se desaprietan, se desenroscan,
se mete el conductor obviamente pelado, ¿vale? Que se descubra la parte metálica, el cobre que lleva. Por el otro lado exactamente lo mismo, desatornillamos el tornillo y después se mete el conductor también, de manera que haya contacto metálico en lo que es el interior de ese interruptor. Como estáis viendo, yo lo tengo ahí metido, tanto un cable, uno será el de entrada de electricidad y otro el de salida. Tú tiras de esto y no se mueve. ¿Por qué? Porque el tornillo está apretando esos cables por el interior y hay contacto metálico. Se desenroscan esos tornillitos, se mete el cable y se vuelven a apretar. Se desenrosca, se mete el cable y se vuelven a apretar. Y ya estaría. Bueno, pues ya solo nos quedaría hacer el conexionado de todo. Fijaos que nosotros vamos a intentar conectar las dos bombillas con el interruptor. Entonces, para no tener que estar pelando cables y anudando cables, yo lo que voy a utilizar son estos cables que se llaman de pinzas de cocodrilo. Son cables muy utilizados en el conexionado de circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque me evitan tener que soldar, tener que estar pelando cables o haciendo nudos. Vosotros, si no compráis este tipo de cables que son más caros que los cables al uso que podáis tener por casa, pues bueno, pues no pasa nada. Se pela el cable con unas tijeras, se descubre el cobre y se hace el conexionado pues haciéndole un nudito a los distintos terminales. Yo lo voy a hacer más rápido para que lo veáis. Mirad cómo lo vamos a hacer. Vamos a conectar, por ejemplo, este aquí a un terminal de la pila. Esto también lo podríais hacer anudando el cobre o poniéndole incluso un clip. De aquí vamos a conectar a uno de los extremos del interruptor. Vamos a hacer un circuito serie. A pesar de que hemos dicho en clase de que los circuitos en paralelo son más convenientes normalmente, porque si un elemento falla, el resto puede seguir funcionando, yo para el tiempo que nos queda para hacer el proyecto, yo haría el circuito serie y no me complicaría. Lo vamos a intentar así y ya está. Si hubiera más tiempo podríamos hacer el paralelo, que no es difícil, pero que el conexionado requiere un poquito más de tranquilidad y de finura a la hora de conectarlo todo. Nosotros lo vamos a hacer en serie. Venga, ya tenemos esto por aquí. Luego la salida de la pila, cogemos otro conector, otro cable, en vuestro caso, y nos vamos a una de los terminales de un portalámparas. Aquí, por ejemplo este. ¿Veis? Cogemos aquí y lo conectamos aquí. Como hemos dicho que este portalámparas, los puntos de conexión son las dos patillas, pues lo ponemos a las dos patillas. Lo conectamos el extremo de salida por aquí y vamos a probar primero con una sola bombilla. Vamos a ver si no funciona. Vamos a quitar esto de aquí y el otro extremo a la salida del interruptor. Entonces fijaos el circuito que tenemos. Vamos a ponerlo por aquí que se vea. Tenemos la pila, tenemos el interruptor y tenemos el portalámparas con la bombilla. Todo está conectado en serie, ¿vale? La salida del interruptor viene al cable amarillo y el cable amarillo a la pila. De la otro terminal de la pila sale otro cable amarillo al portalámparas y del portalámparas al otro extremo del interruptor. Aquí. Vamos a ponerlo todo juntito aquí que se vea. El interruptor, le damos al interruptor y se enciende la bombilla. Perfecto. Venga, pues vamos a probar ahora con otro portalámparas, con la otra lámpara. Pues lo único que tengo que hacer es soltar de aquí y ahora tendré que conectar dos lámparas seguidas, una a continuación de otra. Pues simplemente esto aquí y ahora cuidado porque hemos dicho que este portalámparas lleva las conexiones en una de las patas y en el tornillo central. Luego ahora el siguiente cable tendrá que ir al tornillito central. ¿Lo veis? Lo hemos puesto ahí en el tornillo central, ahí debajo. A una pata y a un tornillo central y al tornillo central. Y el otro extremo del cable, pues al otro portalámparas. Venga, pues ya estaría. Todo en serie. Si nosotros ahora tenemos la fuente, no se ve muy bien porque la cámara no la puedo alejar mucho, pero cuando yo apriete el interruptor está todo conectado en serie y entonces se encienden las dos bombillas. ¿Queréis que comprobemos que si una falla el otro no puede funcionar? Vamos a quitar este casquillo, esta bombilla de aquí. Pues ahora teóricamente no va a funcionar porque el circuito está abierto, ¿vale? Es como si se hubiera fundido. Si la vuelvo a colocar, la colocamos aquí, abrimos el interruptor y se encienden las dos. Esta de aquí abajo está un poquito maltrecha, se ve que ya tiene mucho tiempo y ya el filamento pues prácticamente casi no da luz, pero están las dos encendidas, ¿vale? Así que, resumiendo, lo que hemos hecho ha sido conectar en serie. Voy a soltarlo todo para que lo veáis.
Desconecto la pila de petaca, desconecto este portalámparas, este también y este también. Teníamos estos dos portalámparas, la pila de petaca, ¿vale? Vamos a quitar los cables y lo que hemos hecho ha sido, tenemos aquí la pila, ¿vale? La vamos a poner aquí. Los portalámparas, ponemos por aquí, ahí, para que se vean. Y luego tenemos también nuestro interruptor, ahí. Y lo que hemos hecho ha sido unir mediante cables, pues los distintos elementos. De la salida del interruptor a una de las lámparas, de una de las lámparas a la otra lámpara, de la otra lámpara a la pila y de la pila al interruptor. Así estaría pues todo el circuito cerrado. ¿Vale? Pasa que se ve muy chiquitito porque tengo la cámara muy cerca, no la puedo alejar, la tengo con un trípode y todo es que se vea es un poquito difícil. Pero los fallos que yo estoy viendo en el proyecto, en el taller, es que no sabemos cómo hacer el conexionado de estos elementos. Recordar que el portalámparas, si tiene dos patillas, hay que conectar tanto la de la izquierda como la de la derecha. Y si el portalámparas tiene dos patillas y un tornillo central, hay que conectar al tornillo central y a una de las patas, a cualquiera de ellas. Y si queremos conectar un motor, pues se hace exactamente igual. Lo que pasa que aquí hemos puesto el motor, fijaos, le he puesto incluso un motorcito con una hélice para que se vea y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a conectar los distintos terminales. Tenemos una entrada y una salida del motor. Recordar que esto sí lo hemos visto en clase, que puedo invertir la polaridad, el giro del motor, cambiando los terminales de entrada y de salida. Es decir, que si entra por el rojo y sale por el negro, me da un sentido de giro. Si entra por el negro y sale por el rojo, me da otro sentido de giro. Vamos a conectar el negro también. Lo estamos conectando aquí. Al interruptor. Es una pena que se queda un poquito pequeño todo porque es que está la cámara muy cerca, pero es que no la puedo alejar más. Entonces, bueno, más o menos que os sirva esto de consejos, de ayuda para... A ver, esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, pues si yo no me he equivocado, lo he puesto todo en serie. Es decir, solo tiene una pila y un interruptor y el motor eléctrico. Y si está todo bien conectado, pues al encender el interruptor, pues ahí lo tenéis, se mueve el ventilador. Se mueve el motor eléctrico, como le he puesto pues una pequeña hélice, pues se moverá esa hélice. Vamos y se para el motor. Encendemos. Lo que pasa que es que está tropezando ahí con el cable. Ahí. Ahí. Y se pone en marcha. Bueno, pues ya estaría. Así que bueno, pues vamos a cambiar de escena y... pues nada, lo que quería con este vídeo era mostraros pues cómo se hace el conexionado. Hay que llevar mucho cuidado con los portalámparas y ya digo, como el sistema de conexión en paralelo es un poquito más difícil y requiere pues ser un poquito más fino a la hora de hacer las conexiones, pues lo podemos poner todo en serie. Que no falla alguna cosa, pues nada, se revisa y se intenta cambiar. Pero no creo que vaya a pasar nada porque nosotros trabajamos con tensiones muy pequeñitas, con una pila de petaca de 4,5 voltios, motores de 3 voltios, 4 voltios, bombillas también de bajo voltaje, entonces en principio espero que no pase nada. Hacerlo así porque creo que resultará siempre mucho más fácil. Y nada, espero que os haya servido este vídeo y bueno, a ver, a conectar nuestros proyectos. Venga, hasta pronto.